todos lados. Hola de nuevo, ya estamos de regreso. Pues yo creo que ya empezamos. Más bien dicho, continuamos con lo que dejamos pendiente. Listo. Ok. Bueno, estábamos viendo lo que son las ecuaciones de estado. Y vemos justamente que... Déjenme ver. Lo que nació como ecuaciones para modelar sistemas de hidrocarburos, pues se ha ido modificando y ahora ya pueden trabajar con fracciones polares, poco polares y muy polares. Entonces, para mezclas de hidrocarburos, pues la RK, la Sobervich-Wong y la Penn-Robinson son una de las más favorecidas, donde se observa que justamente pues, su forma es muy similar. Son ciertos parámetros los que cambian y son adecuadas justamente nada más para ciertas condiciones y para ciertos compuestos. Entonces, para compuestos polares se han generado también algunas ecuaciones para considerar este comportamiento no ideal, y entre ellas está la de Hayden-O'Connell, la Kessler-Flockett, o la Sobervich-Wong, pero la 2, esa, sí ya está considerada para tratar mezclas de hidrocarburos y comportamiento no ideal en fase líquida, es decir, ya podemos modelar azeótropos. ¿Sí? Y la Penn-Robinson modificada por Strict y Dirac, que es esa sí también ya tiene una precisión similar a la anterior y es buena para modelar azeótropos. Las reglas de mezclado es un parámetro muy importante porque cuando se tratan mezclas de compuestos, los parámetros para las ecuaciones de estado deben de ser promediados y se debe de tener en cuenta la composición de la mezcla. Y estas reglas de mezclado nos proporcionan pues una buena herramienta para definir las interacciones que deben de tomarse en consideración para las ecuaciones de estado. Por ejemplo, hay una regla de mezclado, ¿sí?, para SRK, que justamente nos habla del parámetro AM, que es un parámetro de interacción, donde considera las concentraciones en el líquido y que es el coeficiente de reparto con respecto a las especies IJ. Para cada par se define un parámetro, ¿sí? Al igual que el BM para mezclas. Cuando es puro, pues nada más se considera A o B, pero cuando ya estamos hablando de mezclas de más de un componente, entonces ya tenemos que utilizar estas reglas de mezclado para poder estimar esos parámetros. Entonces, como conclusión, ¿sí?, las ecuaciones de estado permiten el cálculo de cantidad de propiedades químicas a partir de pocos parámetros, casi con las condiciones del sistema y presión, temperatura reducidas, a partir de las críticas, factores acéntricos
¿sí? Y coeficientes de compresibilidad. Con eso son capaces de llegar a un buen resultado en las evaluaciones de los equilibrios vapor-líquido, líquido-líquido a bajas presiones y utilizando pocos parámetros también son capaces de definir coeficientes de actividad. Las ecuaciones de estado son capaces de tratar, dice aquí, de manera unificada, mezclas donde tenemos compuestos supercríticos como subcríticos y un amplio rango de presión y temperaturas son modeladas con ellas. Esas ecuaciones de estado no predicen con la misma precisión todas las propiedades termodinámicas. Es decir, tenemos que ver cuál ecuación de estado nos ajusta más a nuestro sistema, ¿sí? En concreto, nos suelen predecir bien volumen de un líquido que afecta al cálculo de las entalpías y pueden usarse otros métodos para el cálculo de volúmenes de líquidos como la ecuación de Racket o basarse en ecuaciones de estado con mayor precisión como la de Kessler-Ploquet para entalpías y entropías. Ahora, lo que respecta a los métodos de coeficiente de actividad, ¿sí? Estos métodos de los coeficientes de actividad se desarrollaron justamente para mezclas que tienen un comportamiento nada ideal, ¿sí? Estos sistemas para abordarse con ecuaciones de estado son muy difíciles y por lo tanto se tiene que modelar con este tipo de ecuaciones. Tanto los coeficientes de actividad como los coeficientes de actividad no son otra cosa más que un parámetro de ajuste de la idealidad. Es decir, ¿qué tanto se desvía de la idealidad? Bueno, pues hay que meterle ese parámetro de desviación como un coeficiente, ¿sí? Y más aún porque se dieron cuenta que las propiedades no son directamente proporcionales a su concentración ni en fracción mol ni en molalidad, sino que más bien son dependientes de otra cosa que es un parámetro de ajuste que le llaman coeficiente de fugacidad o coeficiente de actividad. Entonces, existen diferentes formas de modelar la energía libre de Gibbs en exceso, ¿sí? Que da lugar a los diferentes tipos de los modelos de los coeficientes de actividad. Esos parámetros para los diferentes modelos se ajustan experimentalmente a partir de datos de equilibrio líquido-vapor de las mezclas. Entonces, ya cuando estamos hablando de ajustes, estamos hablando de parametrizaciones y como tal, como les digo, son parámetros de ajuste nada más. Dice, realmente los parámetros de los modelos de la energía libre de Gibbs en exceso no son nada más que una forma compacta de almacenar los datos experimentales. Nada más. Se hacen las correlaciones con respecto al comportamiento ideal y se busca la forma de la ecuación que los represente de mejor manera. Entonces, una vez modelado la energía libre de Gibbs en exceso, el cálculo matemático de esos coeficientes de actividad para cada compuesto se basa en la energía libre de Gibbs en exceso parcial. Para el equilibrio líquido-vapor de las mezclas de metilacetato con etanol, por ejemplo, aquí vemos su gráfico y presenta un azeotropo más o menos como por 0.9, está marcadamente desviado de la idealidad, ¿sí? Y los coeficientes de actividad para esta mezcla metilacetato-etanol, ¿sí? Se tienen que calcular a partir de este parte de ecuaciones y se tiene que encontrar el coeficiente de actividad para el metilacetato y para el etanol. Ahora, se han propuesto diferentes modelos para generar esta energía libre de Gibbs en exceso para mezclas binarias basados en teorías de las mezclas. Y estos modelos son extensibles a mezclas multicomponentes. Para los modelos de interacción binaria, ¿sí? Como es la ecuación de Wilson, presentan esta forma. Hay ecuaciones de 3 parámetros ajustables, como la de la NRTL, que es un poco más robusta y un poco más exacta, y la UNIQUAC, que también es un par de parámetros ajustables. Vemos pues que aquí la UNIQUAC, que es la Universal Quasi-Chemical Model, es apropiada para vapor líquido, ¿sí? Y para líquido-líquido. La NRTL es muy apropiado para vapor líquido, para líquido-líquido y para líquido-líquido-vapor. O sea, esta es la más robusta y es muy buena esta. Nada más que es un poquito más compleja de aplicar. Y los métodos predictivos para los coeficientes de actividad, esos nos van a servir justamente cuando no tenemos los parámetros experimentales. El más usado pues, es el UNIFAC y el UNIQUAC. Estos dos métodos son muy útiles para predecir los coeficientes de actividad y las correcciones por desviaciones de la idealidad.
Para la selección de los métodos termodinámicos, volvemos a lo mismo, esto ya me lo voy a brincar, básicamente. Entonces, las ventajas de las ecuaciones de estado es que son apropiadas para modelar no idealidades en fase vapor, para altas presiones, así como componentes supercríticos, y son desarrolladas principalmente para hidrocarburos. Y con ciertas modificaciones, pues permiten ser aplicables a compuestos medianamente polares y predecir comportamientos en fases no ideales, es decir, azeótropos. Y los métodos del coeficiente de actividad, la ventaja que tienen es que son apropiados para modelar no idealidades, comportamientos desviadamente marcadas de la idealidad, se pueden modelar con coeficientes de actividad con bastante precisión. La desventaja es que solamente son para bajas presiones y son capaces de tratar componentes supercríticos a partir de las constantes de Henry, pero solo si están presentes en pequeña proporción. Lo que les comentaba, menor del 5% en fase líquida, sí se puede. Si no tienen eso, olvídense, no lo podemos predecir. Los métodos predictivos combinan justamente la habilidad de las ecuaciones de estado y los modelos de coeficientes de actividad y se usan justamente para calcular los parámetros de interacción. ¿Dónde vas? Ahora, las desventajas de los modelos acoplados predictivos es que son aconsejables justamente comprobar primero con datos experimentales, que por cierto no suelen estar tan disponibles, ¿sí? Y para altas presiones y altas temperaturas, por lo general no funcionan muy bien. Entonces, es mejor usarlos, las ecuaciones de estado modificadas, para este tipo de componentes. Entonces, para mezclas líquidas ideales, a baja presión, pues podemos utilizar condiciones ideales, Raoul Dalton. Para mediana presión, pues hay que aplicar ya una ecuación de estado, y para alta presión, pues seguimos utilizando la ecuación de estado. Para hidrocarburos y compuestos supercríticos, a cualquier condición de presión, la ecuación de estado es la que nos puede servir. Para mezclas líquidas no ideales, ¿sí?, consideraríamos como el vapor ideal, acoplado con una ecuación de estado, y el líquido lo vamos a considerar con una ecuación para el coeficiente de actividad. Eso es para baja presión. Para mediana presión podemos considerar el vapor con una ecuación de estado y el líquido con una ecuación para el coeficiente de actividad, o simplemente utilizar una ecuación de estado modificada para ambos, así como para altas presiones. Si se dan cuenta, para alta presión, única y exclusivamente las ecuaciones de estado, tanto las simples como las modificadas, es lo único que podemos utilizar cuando la presión es superior a 20 bares. Ahora, la tabla resumen de los métodos termodinámicos está cómo se calcula el coeficiente de reparto, los rangos de presión y de temperatura, qué tipo de mezcla se trata, qué tipo de aplicaciones y si nos sirve, qué ecuación de estado nos serviría para calcular la entropía y la entalpía. Por ejemplo, estas son condiciones, van desde criogénicas hasta muy alta temperatura, la Grayson Street. Esa está muy buena para hidrocarburos, hidrógeno y metano, que son componentes bastante difíciles. Para refinería, hidrocracking, ¿sí?, y compuestos pesados, esta es ideal, acoplada con una liquidez de entalpía y entropía, y así sucesivamente para cada una de estas. La UNIFAC, por ejemplo, tiene un rango de validez de 20 hasta 200 grados centígrados, que es muy buena, y la presión tiene que ser por debajo de 5 bares. Si se dan cuenta, estas son presiones por debajo de 5 bares. Tanto la Wilson, como la NRTL, como la UNIFAC, como la UNIQUAC, son presiones bajas, ¿sí? Y mientras que las ecuaciones de estado modificadas, ¿sí?, pueden trabajar hasta temperaturas y presiones críticas. Ahora, este es el árbol de decisiones que vimos anteriormente, ya no lo voy a repetir. Este solamente es un criterio para seleccionar las ecuaciones. Y reitero, la elección del método termodinámico es clave. Existen varios enfoques de acuerdo a los compuestos que tengamos y a las condiciones de temperatura y presión.
estas son las referencias. Y ahorita voy a tocarles un punto que es justamente esto, ¿no? Que vamos a pasar ahorita a ver dentro de los modelos que se utilizan o de las metodologías que se utilizan para resolver simulaciones. Habíamos dicho que el modular era uno, modular secuencial, y el otro era el algoritmo basado en ecuaciones, ¿sí? Con respecto a ese, vamos a tocar ese tema y vamos a ver, por ejemplo, para la secuencia de separadores en flash, ¿sí? Recordemos pues que por uno de los procesos más utilizados en la industria es la separación flash y las destilaciones o los fraccionadores. Los fraccionadores, las columnas de destilación, no es otra cosa más que una serie de flash acoplados internos, donde en cada etapa, en cada plato de nuestra columna, lo suponemos que se alcance el equilibrio como si fuera un flash independiente. Entonces, es muy importante entender cómo se modela un flash y cómo se puede resolver para poder interpretar correctamente un sistema de separación. Entonces, aquí dice que un importante problema de diseño de los procesos de separación de una mezcla multicomponente es la secuencia de separación que está relacionada con la selección del mejor método y estrategia de separación para cada componente de la mezcla. La secuencia de separación más económica es justamente altamente combinatoria. ¿Y por qué? Bueno, cuando tenemos A, B y C y D que se quisieran separar, ¿sí? Podemos hacerlo de diferentes maneras. Uno es ordenarlos por la volatilidad relativa que tenga cada una de las mezclas, de A, B, con B con C con D, ¿sí? Y lo tenemos que ordenar en descendente con respecto a su volatilidad, ¿sí? ¿Cuál es el que tiene una mayor presión de vapor seguido de los demás? Se debe de examinar las diferentes alternativas. Por ejemplo, yo tengo una mezcla A, B, C y D, lo introduzco y como primer paso yo sacaría en el domo A y por el fondo BCD. Después esta mezcla BCD la seguiría con otro separador y sacaría nada más B y dejo a CD. Y de ahí paso y saco CD, ¿sí? Donde nada más voy a extraer AD por el fondo. Y en el último saco a CD o ABC, como sea. Otra posible secuencia sería en el primer contacto que tuvieran, separar dos arriba, dos abajo, seguido por los de arriba separados y por los de abajo separados. O sea, hay una cantidad increíble de número de secuencias posibles para poder lograr esta separación. Entonces, estas secuencias se denominan Sharp, que es cada producto a ser separado aparece en solo una de las corrientes del producto. Es decir, lo vamos a cortar todo. Tenemos que separar A, B, C y D. Entonces, por ejemplo, para 4 componentes, que es lo que estamos tratando, A, B, C, ¿sí? Y D, por ejemplo, hay una secuencia directa. Se separa primero el más volátil y así se continúa, ¿no? Entonces, metemos primero aquí nuestros 4 componentes. En el primer separador, sacamos A. Y por debajo metemos B, C y D. En el segundo, sacamos B. Y sacamos C y D. Y de aquí separamos ya C y D. Si se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Pero ya están los compuestos. Son 4 componentes. Este sería una opción. La otra opción sería, igual como la primera, saco A, pero en lugar de segundo, nada más sacar a B, saco a D. ¿Sí? Y sigo, continúo, y en la siguiente ya saco B y C. ¿Sí? Igual esta sería más fácil porque la diferencia de volatilidades, ¿sí? No lo puede permitir más fácilmente. Entonces, esta sería la opción 2. Ahora, también puede ser una secuencia inversa. En lugar de separar el más volátil, ahora separo el más pesado. Esta sería la opción 3. Por ejemplo, yo entro con A, B, C y D. En este punto saco AB, acá saco CD. Y en este punto separo A, B, y en este separo C y D. Esta sería la opción 3, por ejemplo. Otra secuencia, ¿sí? En lugar de sacar el más ligero, ahora yo voy a sacar el más pesado. En la primer corte, en lugar de sacar A como lo estaba haciendo, ahora saco a D, sigo, continúa, y después saco a C, A, B, C siguen, y hasta el último saco a A y a B, que son los más ligeros. Esta sería la opción 4. ¿Sí? Y la última, ¿no? Yo meto mi mezcla, separo a D como el de arriba,
Pero en lugar de seguir separando, ahora yo voy a sacar a A, ¿sí? Después a B y esto último a CD. Este sería 5, ¿sí? 5 opciones de secuencias de separación para 4 componentes que yo tengo, ¿sí? Y es altamente combinatorio. ¿Por qué? ¿Cuál es la mejor? Bueno, pues será que ver y se tendrá que elegir de acuerdo a su coeficiente, ¿sí?, de volatilidad y de reparto que tengan cada una de las mezclas para poder definir cuál es la principal. Lo que sí es un hecho es que tienes que saber cuántas opciones tienes. En este caso tenemos 4 componentes, A, B, C y D, ¿sí? Ahora, el número de secuencias alternativas para la separación completa de una mezcla de n cantidad de componentes puede calcularse según la expresión propuesta por estos señores, por Thomson y King, con esta formulita, ¿sí? NC es el número de componentes de la mezcla. En este caso que teníamos nosotros 4, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría esta ecuación? Entonces sería 2, número de componentes menos 1, ¿sí? Serían 4 menos 1. Bueno, vamos a ponerla completa. Serían 4 menos 1. Y este es factorial, ¿sí? ¿Cuántos números de componentes tenemos? Tenemos 4 factorial por 4 menos 1 factorial. Acá arriba, ¿cuánto nos da? Serían 4 por 3. Son 12. 24, ¿no? Pero 12 factorial, ¿cuánto es? 24, No, ¿no? no, factorial. ¿Sí sabe lo que es factorial? Sí, por eso es... Son 12. 12 Ah, sí, factorial es sí. igual a 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12. Ya está. Entonces, ahora sí, puede buscar en su calculadora el que trae factorial. 479.100.600. Exacto. Entonces serían 12 factorial entre 4 factorial por 3 factorial. ¿Sí? $12 factorial entre 4 factorial por 3.326.400. factorial. Ah, pero es que acá nos está faltando, ¿no? El 2. ¿Sí está de acuerdo? Bueno, que de hecho no es así. Sería 12 factorial. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerla como es. Vamos a sustituir 2 por 4 por 3. Ajá. Si es 4 por 3 es 2. 2 por... Si es que es 2 por 3. 2 por 3 factorial entre 4 factorial por 3 factorial. Me da 5. Sí, exactamente. Sí, también da 5. Entonces, número de secuencias posibles es el número 5. Entonces, coincide, pues, esto con lo que encontramos aquí, número de secuencias posibles, 5. Ahora, con respecto a estos esquemas, ¿ven alguna otra posibilidad? ¿Alguna otra secuencia que se pudiera aplicar? Fíjense, en esta estamos sacando primero A, después B, C y D. En esta otra primero sacamos A, después D, después B y después C. Si sacáramos aquí a B, pues ya no. Si sacáramos aquí a B, a C, pues tampoco, ¿no? O sea, tiene que ser así. En esta, primero sacamos a D, luego a C y luego a B.
en esta D, A, B, C. Es decir, las combinaciones posibles ya están contempladas en esta expresión. Por ejemplo, este resultado es increíble conforme avanzan, conforme aumentan el número de componentes. Para 4 componentes, ¿sí? Para 4 componentes ya vimos que nos daba 5, ¿no? Cuando NC es igual a 4, el número de secuencias es igual a 5. Ahora, si el número de componentes es 5, ¿cuál es el número de secuencias que podríamos obtener? ¿Cuánto ¿Ahora les lo da? hacemos para 5 componentes? Sí, para 5 componentes. Ahora, en lugar de poner 4, como le pusimos, El pues ahora 4. pongan 5. Entonces es 2 por 4 factorial entre 5 factorial por 4 factorial. Me dan 14. Exacto. Sí, profe. Sí, son 14. Ahora se van a espantar. Ahora, si el número de componentes es 6, ¿cuál es el número de secuencias que podríamos encontrar para esto? ¿42? Ahora, si el número de componentes, digamos, fuera 9, ¿cuál es el número de secuencias que tendríamos que evaluar? 1430. Wow, entonces es exponencial, si se dan cuenta. ¿Sí? Esta ecuacióncita nos puede servir mucho para saber qué número de secuencias podemos encontrar. Y esto es básicamente de lo que sería diseño de procesos, ¿no? Pero bueno, también nos sirve a nosotros. Con respecto a esto, ¿sí? Vamos a comenzar a ver lo que serían las opciones para modelar un simulador y ver cómo se puede encontrar la respuesta. Ay, no, déjenme cancelar esto. Descartamos, ya está. Ok, de acuerdo. Entonces, ya vimos que para modelar, bueno, para encontrar el número de secuencias en un proceso de separación, la ecuación nos sirve para encontrar cuántas secuencias podemos encontrar. Ahora, con lo que respecta a la metodología de resolución de procesos dentro de los simuladores, ¿sí? Existen dentro de ellos lo que son las subrutinas de cálculo para cada uno de los equipos. Si yo tengo mi diagrama de flujo y tengo, por ejemplo, aquí un mezclador, ¿sí? Bueno, pues habrá que encontrar las ecuaciones adecuadas para un mezclador, donde se introducen 2 corrientes. Estas son simples, ¿sí? Mientras no haya cambio de temperatura ni de presión, la termodinámica pues, es simple aquí nada más. Es la unión, se hace el balance de masa y se obtienen el cálculo de concentraciones y demás. Sin embargo, como estábamos viendo para las separaciones flash, que son muy socorridas dentro de nuestro ámbito, un modo de resolver y de encontrar las ecuaciones de cada uno de los módulos, ¿sí? Vamos a tocarlo ahorita mismo. Supongamos que como ilustración para una subrutina de cálculo de un equipo de evaporación, vamos a considerar que dentro de la alimentación yo tengo F, que sería la alimentación, ZDI, que sería la composición, tenemos 10 minutillos, tenemos la temperatura de la alimentación, tenemos la presión de la alimentación, que son todas nuestras variables, y tenemos una entalpía de nuestra alimentación. Aquí por lo general se introduce una corriente, una mezcla,
de n cantidad de componentes, pasa por un intercambiador de calor donde se le suministra una carga térmica y posteriormente pasa a una válvula, que no es otra cosa más que una expansión adiabática la que sufre aquí. Tiramos presión y se genera una expansión adiabática que a partir de la energía propia que trae el sistema, la toma para separar líquido-vapor, pasa a un tanque abierto o ciclón o como sea el flash que tenemos aquí. La parte de líquido se va al fondo y lo retiramos como líquido, y la parte de vapores se va hacia el domo y lo retiramos como producto vapor. Como en la corriente vapor vamos a tener una corriente como tal, que es el vapor, tenemos una composición en el vapor, tenemos una temperatura en el vapor, una presión en el vapor y una entalpía en el vapor. En la parte de líquido tenemos la corriente de líquido, tenemos la fracción mol, es decir, la composición en el líquido, la temperatura en el líquido, la presión en el líquido y la entalpía en el líquido, ¿sí? Ahora, de aquí, tomando en consideración esto, que es así como resuelven los simuladores, pues hay que hacer nuestros balances, ¿no? Qué barbaridad. Lo voy a borrar, vergüenza me da esa curva tan curva. Bueno, no cambia mucho, pero ya está mejor. Entonces, los balances de materia, ¿sí? Sería que lo que entra menos lo que sale tiene que ser igual a 0, es decir, F menos B menos L tiene que ser igual a 0. Ese es el global. Y para el componente volátil, o para alguno de los componentes, sería que es F por Z de I menos B por Y de I menos L por X de I es igual a 0. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la termodinámica, ¿sí? Tenemos, por un lado, el coeficiente de reparto, que lo vamos a representar como que Y de I es igual a K por X de I. ¿Sí? Recordemos pues que esta K no es otra cosa más que Y de I entre X de I. ¿Cuánto se va al vapor con respecto a lo que se va al líquido? ¿Sí? Sabemos que la temperatura del vapor tiene que ser igual a la temperatura del líquido en este separador para que se conserve. Y que la presión, ¿sí?, en la fase vapor tiene que ser igual a la presión en la fase de líquido, ¿sí? Ahora, las restricciones, sabemos que la suma, desde I igual a 1 hasta C componentes de las fracciones mol de que se alimenta, pues tiene que ser igual a 1, y del mismo modo, desde I igual a 1 hasta C de la suma de las fracciones mol en la fase vapor, tiene que ser igual a 1. En cada una de las fases se debe de cumplir que la suma de las fracciones mol tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Ahora, el balance de entalpía, como nos quedaría, ¿sí?, sería F por H de F. Aquí hay un calor que está entrando también, más Q, y lo que sale es menos B por HB menos L por HL, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Ahora, también tomando en consideración, ¿no?, de que las variables, esta es KI, es decir, el coeficiente de reparto para la especie I, este tenemos que definirlo para cada uno de los componentes, si están de acuerdo, ¿sí? La entalpía, entonces, la KI va a ser función de la presión y de la temperatura, ¿sí? Y tenemos que definir una por cada número de componentes. La entalpía de F, por ejemplo, tiene que ser en función de la temperatura
¿sí? De la composición de I, ¿sí? Donde la I puede ser igual a 1, 2, hasta número de componentes. La entalpía del vapor, pues igual, está en función de la temperatura, ¿sí? Del vapor, la temperatura de entrada, ¿sí? Y de Y de I, considerando I como 1, 2, hasta número de componentes, igual la entalpía del líquido, está en función de la temperatura del líquido y de la composición en el líquido, considerando ahí desde 1 hasta el número de componentes. Todas estas ecuaciones, si se dan cuenta, pueden ser excluidas del conteo debido a que es el mismo número de variables con el mismo número de incógnitas. Es decir, por cada componente tengo que definir una propiedad. Entonces, estas las podríamos excluir de nuestro conteo de variables y de ecuaciones. Ahora bien, tomando en consideración las ecuaciones que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? ¿Cuántas ecuaciones? Y número de ecuaciones que tenemos. Vimos que teníamos la del balance general, es igual a 0, la del componente y ¿cuántas ecuaciones tenemos de balance global? Una. ¿Cuántas ecuaciones tenemos para el componente I? Para cada uno de los componentes, pues tenemos número de componentes menos 1, porque sabemos perfectamente que la suma de las fracciones mol nos tiene que dar 1, es decir, en una mezcla binaria basta con definir la concentración de 1 y la otra ya queda sujeta, porque la suma sería 1, entonces por eso es el componente es menos 1. Para el balance entálpico es F por HF más Q menos L por HL menos B por B por HB es igual a 0. Y también tenemos una ecuación de balance calórico. Y de I es igual a K de I por X de I, que es la parte termodinámica y la parte del reparto. También tenemos ¿cuántas ecuaciones? Vamos a tener una por cada componente, ¿sí? Entonces tenemos C ecuaciones. La temperatura de B es igual a la temperatura de L, ¿sí? Esa es una ecuación. La presión de P es igual a la presión de L, que son los equilibrios termodinámicos, es otra ecuación. Y las restricciones, que es 1 desde I hasta C, de la suma de las zetas de I igual a 1. ¿Cuántas ecuaciones vamos a tener? Pues una nada más. La suma hasta C de las Y de I es igual a 1. Nos queda menos de un minuto. Son las 1:30. Nos vemos ahorita para que coman algo, que también voy a comer algo. ¿Les parece si nos vemos en 20 minutos? Sí, profe. Sí, profe. Sales y vales. Ahorita nos vemos entonces. Gracias.